Listo, Marcelino, regresamos. Regresamos para desgracia de los japoneses y vergüenza de la raza humana, porque la vergüenza es universal, no corresponde únicamente a los gringos. Los gringos representan tal vez uno de los países más atrasados de la Tierra en la práctica mayoría de los sentidos, excepto desde el punto de vista económico. Y no hay nada más fatal, más desastroso que una bestia rica. Y los Estados Unidos son una bestia rica. Lo fueron entonces y lo siguen siendo hoy. Decía Vicente Lombardo Toledano, el combatiente socialista mexicano: los Estados Unidos son una sociedad que pasaron de la barbarie a la civilización sin pasar por la cultura. La coartada de los gringos es que de esta manera acortaron la guerra. No, pues sí. Y si hubieran echado más bombas al principio, pues la cortaban del todo, pues ya no había contra quién pelearse. Se dice que los gringos tenían en ese momento 3 bombas atómicas, les quedaba una. Si esto lo hubieran sabido los japoneses, a lo mejor hubieran dicho, pues que venga la tercera y luego ahora sí nos vemos las caras, a ver de qué cuerdas salen más correas en plan de igualdad. Pero oye, Marcelino, creo que... Marcelino, no me oyes. Marcelino, ¿me oyes? Sí, claro. Oye, creo que la tercera ya la habían gastado, ya la habían tronado en Nuevo México, era la última. Es decir, si los japoneses no aceptaban el bluff de Estados Unidos, la guerra podía haber seguido. Y había un movimiento muy fuerte militarista en Japón que hasta intentó secuestrar al emperador para evitar la rendición. Ellos eran muy tenaces en este aspecto. Y la bestialidad de Estados Unidos nos hace olvidar la bestialidad japonesa, que es proverbial. La destrucción de ciudades chinas durante la larga guerra que sostuvieron, sobre todo la ciudad de Nankín, en donde todos los habitantes fueron pasados a cuchillo. Cerca de 80,000 chinos fueron muertos por el ejército japonés. Se nos hace olvidar que pues la verdad no era una víctima inocente los japoneses en este caso. Nada más. No, Mario, ¿no? En efecto, Japón era una fuerza beligerante, por supuesto, estaban en guerra, pero reconocerás conmigo que el nivel de barbarie que implica una detonación nuclear supera con mucho los de la guerra conocida hasta entonces, pues. El problema de la aviación, fíjate bien, Mario, pero esto merecerá un comentario otro día, yo creo, es que nos regresa a la Edad Media. En la Edad Media se atacaba a las ciudades, se atacaba a los civiles, se sitiaban las ciudades, se bombardeaban, se les tendía un cerco que les condenaba a morir de sed y de hambre. Todo esto durante el Renacimiento y la modernidad, desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, desapareció. La guerra era entre militares, la Primera Guerra Mundial fue entre militares. Prácticamente no se destruyeron ciudades. La aviación es la que inaugura la posibilidad de volver a atacar a civiles y sin querer excusar los crímenes cometidos por el ejército japonés en China y en general en el sudeste asiático, sin quererlo excusar, creo que estamos hablando de dimensiones distintas.
Pero el problema viene después, Mario, y con ese comentario termino. Hicieron la guerra, la terminaron de la manera que la terminaron, por motivos estratégicos, porque lo que realmente ellos temían, si se celebraba la guerra, era la invasión soviética del Japón. Ya había varias divisiones del ejército de Oriente Soviético muy cerca de la costa frente a Japón, frente a Vladivostok. Y ellos lo que quieren a toda costa era evitar que ese prodigio técnico e industrial japonés cayera en manos de los soviéticos. Y aceleraron las cosas para apoderarse ellos. La gran diferencia con otras barbaries de guerra anteriores es que, por un lado, se hizo desde la impunidad total, es decir, el piloto y la tripulación de uno de esos aviones que vuelan a 10.000 metros de altura no corren ningún riesgo, los cazas no llegan a esas alturas. Y por otro lado, a diferencia de lo que cometieron, por ejemplo, los españoles en América, que en números es mucho más dramático que lo que hicieron los gringos en Japón. Finalmente en Japón los gringos mataron 500.000 de personas, pues, o sea, nada del otro mundo. Solo en México los españoles, entre una cosa y otra, mataron cerca de 30 millones de personas. Imagínate los árabes en Egipto y los mongoles en China, pero la diferencia es que tanto en la masacre española en México como la masacre gringa en Japón, que no dudo en llamar genocidio en los mismos términos que se utilizan para juzgar a los nazis alemanes. El problema es que eso está escrito, que hay un texto, que hay muchos textos que lo describen. Y podrán pasar muchos años, podrán pasar muchos siglos, y el rencor de una buena parte de la humanidad, y ya no digamos de la práctica totalidad de Estados Unidos, de la práctica totalidad de los japoneses en contra de Estados Unidos, no se va a difuminar tan fácil. Van a ser, como hasta la fecha, víctimas del odio universal. Y en esa condición va a tener que transcurrir su existencia sobre la tierra. Entre los que detestan la cultura norteamericana estamos Roger Moore y yo. 24 grados centígrados frente a la placa que nos explica quién fue Gabriel Mancera. Oiga, una acotación mínima a lo que dijo don Marcelino de Nagasaki, de Hiroshima. Me llegó un video con las más bellas ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México e Hiroshima, que está totalmente repuesta, reconstruida y bellísima. Y están, en el video aparecen Londres, Nueva York, París, Hiroshima y la Ciudad de México, nada más en un recuadro negro. Comisión Federal de Electricidad pues no aportó hubo apagón. La Ciudad de México, un apagón. Ese fue el final de todo el hermoso video de Ciudades Bellas. Lástima que por el apagón no vimos la Ciudad de México. Hay que demandar a la Comisión Federal de Electricidad. Total, todo el mundo se demanda ahora. Sí, pues puras demandas.
Y también señalar que respecto a la reacción de los japoneses, sobre todo en la actualidad, con respecto a los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, pues sí hay un nivel de amargura y de pues, dolor sobre todo. Pero se olvida que Estados Unidos mandó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial a manera de virrey al general MacArthur, que gobernó como 5 años. Entonces su gobierno fue tan positivo en el sentido de que permitió recuperar la economía a todos los niveles, restauró los derechos humanos, protegió, no hubo persecución prácticamente, aún contra los cómplices más terribles de las brutalidades japonesas. Y el resultado es que Japón hoy es el aliado más fiel de Estados Unidos. En la actual descalificación que hizo Standard & Poor's de la deuda de Estados Unidos, la única nación que se manifestó dispuesta a seguir reconociendo el grado de AAA de la deuda fue Japón. Japón es el aliado más fiel de Estados Unidos, y el recuerdo de Nagasaki pues es una nube en el horizonte, pero claro que no hay ningún tipo de rencor generalizado contra su aliado Estados Unidos. Oye, Mario, eso que tú llamas falta de rencor, ¿no se puede llamar también exceso de inversiones en los Estados Unidos? Por supuesto. Y bienestar. Sí, porque los japoneses han adquirido muchas empresas, tienen un sinnúmero de negocios en los Estados Unidos, y una recesión, un problema económico, dañaría notablemente a Japón. Sí, y Estados Unidos ha estado presionando para que se permita el rearme japonés, cosa a la que se opuso la Unión Soviética y que actualmente se opone Rusia. Pues de todas maneras, en este momento, rencores o no, esto es tan subjetivo, pero es algo histórico que hay que analizar, pero rencores o no, en este momento entre Estados Unidos y Japón, la pregunta, ¿quién ganó la guerra? En este momento en el que está tan afligido Estados Unidos, en donde hay tal desnivel en sus cuentas fiscales, en su deuda extraordinariamente grande en relación a su capacidad de pago, pues ¿quién ganó la guerra? ¿Japón o Estados Unidos? Ese Hiroshima totalmente reconstruido, cuando aquí todavía hay huellas de lo que ocurrió en 1985, el terremoto aquel. Todavía por allí quedan algunos restos y algunas gentes sin hogar. Y a Japón totalmente reconstruido. Esto aparte de todo lo que haya dicho don Marcelino. Quiero decir que qué manera de levantarse de una situación calamitosa. Lo mismo Alemania, Plan Marshall, otra cosa. Alemania, que es en este momento una de las locomotoras más poderosas de la economía mundial. Alemania, Japón. Rusia es la que está media entelerida, y Estados Unidos ya empieza a sentir los crujidos de una economía salvaje, economía de mercado.